Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes para juntos en esta experiencia de estudio de la palabra de Dios, que podamos llegar a un conocimiento de la naturaleza de Dios, la personalidad de Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y para ello vamos a entrar con el primer aspecto, que tiene que ver con la divinidad del Hijo. Es muy importante que nosotros entendamos el concepto de la divinidad para rendirle una adoración propia y darle el lugar adecuado que le corresponde a Dios. Si no es Dios a quien estemos adorando, entonces estamos en peligro, ¿verdad? De convertirnos en idólatras, estar adorando a dioses ajenos. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno de los aspectos fundamentales que tenemos que clarificar es que en la Biblia se utilizan pasajes que dan y pareciera que el Padre y el Hijo son una misma cosa. Y estos argumentos, como ya se mencionaron, se utilizan para señalar eso, porque dentro de los grupos antitrinitarios tenemos diferentes facciones. Unos que dicen que hay un solo Dios, es el Padre, y que no hay ningún otro, y por lo tanto Jesús no es Dios y no reconocen su divinidad plena, lo consideran como un Dios con minúscula. Dentro de ellos están los seguidores de Arrio, ¿verdad? Cuando hablemos un poquito de la historia de la Trinidad, vamos a saber quién era Arrio. Era un diácono de la iglesia en Alejandría, que fue el primero que sacó esta idea de que Cristo era un Dios, pero con minúscula, ¿sí? Entonces esos son los arrianos, el grupo antitrinitario de la línea de los arrianos. Está otro grupo antitrinitario que reconoce a Cristo como Dios, pero como un Dios inferior, que merece adoración, que merece todas las adoraciones y características de Dios, pero es un ser creado posteriormente al Padre y fue engendrado por el Padre. Eso es esta es la posición de este grupo. Se llama semiarrianos, porque no son arrianos completamente. Los arrianos, de donde vienen los testigos de Jehová, son los que niegan la divinidad de Cristo. Y hay otro grupo que, del mismo grupo, especialmente tanto arrianos como semiarrianos, niegan la personalidad del Espíritu Santo, y obviamente al negar que es una persona, van a negar su personalidad y su divinidad. Este grupo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, se divide en el grupo semiarriano, que reconoce al Espíritu Santo, pero que no es una persona, sino que es Cristo mismo, como en una manifestación diferente. Aquí estuvo como ser humano con un cuerpo, cuando asciende al cielo deja este cuerpo y entonces toma otra vez su omnipresencia, y ahora Él es el Cristo mismo, es el Espíritu Santo que está actuando. O sea, quiero que entiendan estos aspectos para que entonces vamos a ir contestando alguna de estas preguntas. En primer lugar, se da margen a confundir, porque hay algunos que defienden la unidad del Padre, y entonces dicen: no, es que el Padre y el Hijo son una misma persona, que simplemente en el Antiguo Testamento funcionaba como Padre y en el Nuevo Testamento es el Hijo, y después cuando se fue al cielo funciona como Espíritu Santo, pero es la misma persona. A eso se le llama modalismo. Es el mismo Dios, pero diferentes modos de presentarse, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cuando el pastor presente el aspecto histórico va a explicar más estos detalles. Ahorita solamente estoy dejándolos porque tenemos que tener una base para ir contestando algunas de las preguntas. Ahora,
lo primero que vamos a hacer es contestar, ¿es Cristo y el Padre la misma persona? Miren, por ejemplo, busquen allí en Éxodo, capítulo 3, versículo 2, 3 y 4. Y allí vamos a leer en Éxodo, ¿verdad?, lo que nos dice el escritor bíblico, en este caso es Moisés. Y quiero que noten que para los escritores bíblicos no hacían en muchos aspectos diferencia al hablar del ángel de Jehová, que si lo analizamos con más detalles, lástima que el tiempo no nos da para tanto, el ángel de Jehová realmente es Cristo. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, y entonces está Jehová, que es Dios. Y Jehová a veces se utiliza como un nombre genérico para referirse a cualquiera de ellos tres, y como lo vamos a ver aquí en una forma bien clara, dice, fíjense bien, se le apareció ¿quién? Dice ahí ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Ustedes recuerdan la experiencia de Moisés, que miró allí, que vio, dice, se le apareció, ¿quién dice? El ángel de Jehová. Y entonces ahí en el versículo 4 dice, viendo Jehová que Moisés iba a ver, le llamó ¿quién? Dios en medio de la zarza, y le dijo que Moisés, Moisés. O sea, si ustedes se fijan, aquí Jehová, Dios y el ángel de Jehová, para él no es ninguna diferencia, simplemente está hablando de los tres. Y hay muchos ejemplos, como el caso de Abraham, donde iba a quitarle la vida a su hijo, donde dice que en ese momento le toma el ángel y le dice, por cuanto no me negaste a mí, y habla ahí Jehová, el ángel, Dios. Es una forma que en la Biblia se maneja, donde no hace distinción de personas, porque para ellos simplemente es lo mismo. Ahora, no me voy a introducir tanto, pero en la Biblia se utilizan un término donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno, ¿qué es? Y utiliza una palabra en hebreo, ejad. Ejad quiere decir uno. Ahora, para los hebreos esa palabra no era uno numérico nada más, tenía un sentido más amplio. ¿Se acuerdan donde dice que Dios creó a la mujer, varón y hembra los crió, y dice que cuando se unieron los dos serán ¿qué cosa? Ejad, una sola bashar, una sola carne. Si ustedes se fijan ahí, está hablando de dos personas que son una. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, hablando en el Juan 17 de la oración del Padre, al Padre dice, Padre, para que ellos sean como yo y tú somos ¿qué? Uno. Y dice, para que todos ellos sean una sola cosa. Entonces, ustedes se fijan que en el pensamiento hebreo no es un pensamiento pitagórico, no es un pensamiento abstracto, matemático, de que uno es uno y uno más uno son dos, porque así las leyes matemáticas así lo dicen. Para los hebreos, uno más uno es uno cuando un hombre y una mujer se casan. Cristo y el Padre son uno, no porque sean una misma persona, sino porque son unos en concepto de unidad. Entonces, el problema de que estas personas confunden el concepto de uno numérico con el uno de unidad, ¿sí? Bueno, pero vamos a avanzar. Fíjense bien, Juan 10:30. Ahí Jesús hace una declaración bien enfática. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, o somos uno. Ahí está, otra vez el mismo concepto. Y si ustedes se fijan, estos pasajes, tristemente, en lugar de tomarlos como el concepto de unidad, lo están tomando con el concepto de uno numérico, donde dice el Padre y yo somos uno, quiere decir que una sola persona. Y por ejemplo, en Juan 14, del 7 al 9, vamos a leer lo que estas personas, que es el argumento que dicen, no, el Cristo y el Padre son la misma persona, son lo mismo, no hay diferencia entre ellos.
Dice, porque vino Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Y ahí dicen, ahí está clarito. Cristo y el Padre son una sola persona, son una sola cosa. Estos son argumentos que estas personas presentan. Y luego otro de los argumentos que presentan, Juan 14, 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aparentemente ahí está dando a pensar de que el Padre y Él son una sola cosa. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así dicen, ahí está, es claro, es el Padre y Cristo son la misma persona, son la misma cosa. Ahora, vamos a cambiar el mismo Juan. Busquemos Juan 1:18. Juan 1:18. Y ahí es donde van a empezar los problemas, porque si argumentamos de que es la misma persona, que no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, porque son una sola cosa y son uno solo, está el problema donde dice, a Dios nadie le vio, ¿quién? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a ver, espera un tantito, ¿cómo está? Ya no es una sola persona, ¿verdad? Y luego en Mateo 11, 25 al 27, Jesús orando, dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, ¿qué cosa? Padre. ¿Se está Él mismo hablando? Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Todas las cosas me fueron entregadas, ¿por qué? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quién, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahí entonces ya estas personas se meten en problemas, porque ahí Cristo mismo está diciendo de que nadie conoce al Padre y que Él lo revela, y está alabando a su Padre por haber hecho maravillas y tantas cosas. Entonces está en problemas. Ahora, en Juan capítulo 8, 18 y 19 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, porque lo están acusando de que Él trata de hacer las cosas, y entonces dice, no, yo no hago las cosas, otros son los que dan testimonio de mí. Y entonces Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió, da testimonio de mí. Es la misma persona. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ustedes se fijan que aunque hay una relación de dos personas, no son la misma persona, sino son personas diferentes. Por ejemplo, el caso clásico ese donde Jesús se va a bautizar, se está bautizando en el río Jordán, y dice que cuando Jesús salió del agua, vino una voz ¿de dónde? De los cielos, que decía, ¿qué cosa? Tú eres ¿qué? Mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿es el mismo Cristo que se está hablando a sí mismo o es otra persona? En 2 Pedro 1, 17 y 18 dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ahora es Pedro quien está hablando de Jesús, dice, cuando Cristo recibió del Padre honra y gloria, pues no quiere decir de Él mismo, ¿verdad? Esas son las inconsistencias cuando uno se mete a confundir, porque lo que están haciendo es confundir ciertas expresiones en la Biblia donde hablan de una relación muy íntima, donde los dos son uno en un sentido de unidad, no que son uno en el sentido de individualidad. Y entonces dice, nosotros oímos esa voz del cielo, ¿verdad? Ahí Pedro lo está diciendo. Ahora, otro caso. Cuando va a resucitar a Lázaro, Jesús dice, alzando los ojos a lo alto, le dijo, ¿qué cosa? Padre, gracias te doy. ¿Por qué? ¿Es Jesús que se está hablando y se está oyendo a sí mismo?
¿verdad? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, otro caso, cuando Jesús está a punto de ir al Calvario y que no quiere pasar por esa experiencia espantosa que iba a vivir, ¿verdad? Los sufrimientos que iba a pasar, ¿cuántas veces oró y a quién le oró? ¿A quién? Al Padre. Y parece que como que el Padre las 3 veces le dijo, no, tienes que pasar. Era él mismo negándose. Y cuando está en la cruz, desesperado, ¿qué es lo que dice? Padre, Dios mío, ¿por qué cosa? ¿Se estaba gritando a sí mismo? Así que, por lo que ustedes pueden ver, bíblicamente queda demostrado que el Padre y el Hijo son dos ¿qué? Personas ¿qué? Distintas. Afirmar que Jesús y el Padre son la misma persona es ignorar la enseñanza bíblica que está clara como el agua. Ahora, la pregunta más importante, ya vimos que son dos personas ¿qué? Diferentes, distintas, aunque son una en el sentido de ¿qué? Unidad, no en individualidad. Ahora, como ustedes lo vieron, el punto más fuerte de ellos es que dicen que Cristo no es igual al Padre. Que Cristo es un ser que engendrado, y utilizan la palabra. Cuando lleguemos a la sección de los textos difíciles, vamos a saber en qué sentido se utiliza esa palabra de engendrado o primogénito, porque también utilizan la misma expresión. Ahora, usan textos como los siguientes. Jesús dice, porque el Padre mayor es que yo. Y usan otro texto, 1 Corintios 15, donde dice que cuando Dios, Cristo, haya puesto todas las cosas bajo sus pies, entonces dice, Cristo mismo se sujetará y entonces le entregará el reino a su Padre para que Dios sea Dios sobre todas las cosas. 1 Corintios 15 del 24 al 28. Esos son los argumentos para decir que Cristo es inferior al Padre. Otro de los argumentos es Apocalipsis 3:14, donde dice, el primogénito de la creación dice esto, dice, ahí lo ven, Él es el primer ser creado, el primer ser que Dios creó y que a través de Cristo Él creó todas las cosas. Ese es el argumento que se emplea para decir que Cristo es un ser que inferior. Bueno, voy a ir por partes, pero voy a darles un argumento que para mí es contundente, donde busquen Filipenses capítulo 2. Les voy a dar de una vez el texto, que con ese sería más que suficiente para demostrar que estos señores están equivocados, pero vamos después a ver lo que toda la Biblia enseña al respecto. Allí en Filipenses capítulo 2, dice, hablando acerca de la humillación de Cristo, 2 versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y utiliza una palabra en griego, morfé, que quiere decir teniendo la misma naturaleza, la misma esencia de Dios, y eso lo repite allá en Hebreos capítulo 1. Pero dice, no estimó el ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? A ver, no escuché bien, ¿qué dice? Y todavía, por si fuera poco, utiliza una palabra en griego, isos to theo. ¿Qué quiere decir isos? ¿Se conocen ustedes el triángulo isósceles? Un triángulo que tiene ¿qué? Dos lados ¿qué? Iguales, por eso se llama isósceles, porque los dos lados son ¿qué? Iguales. Pues bien, es la misma expresión aquí, dice Cristo es isos to theo, es igual a Dios. ¿Qué más argumento? ¿Sí? Con este simplemente ahí queda desbaratado cualquier otro argumento
Ah, no, pero Cristo dijo, el Padre mayor es que yo. Bueno, hay que entenderlo. Cuando Cristo tomó la naturaleza humana y vivió como hombre, Él asumió la posición de un ser humano y reconocía que Él no hacía nada por sí mismo, sino que el Padre le tenía que decir e indicar, porque Él se había sujetado. Y precisamente lo que dice aquí Filipenses, dice, fíjense bien, y vamos a terminar de leerlo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Claro, entonces tenía que obedecer. ¿Por qué? Su padre, él dijo, en el plan de la redención yo tengo que someterme como ser humano, te tengo que obedecer y tú vas a decir lo que yo tengo que hacer, porque eso está dentro del plan para redimir a la raza humana. Y esa es la razón por la cual Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, mientras esté aquí. Pero antes era, ¿qué cosa dice? Era igual a Dios. ¿Entienden el punto ahora? Muy bien, pero vamos a seguir. Ahora vamos a ver. Eso nada más lo que dice un texto, pero vamos a ver lo que dice la Biblia en forma general. Vamos a empezar allí en el Antiguo Testamento. Busquen por favor Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, 6. Y vamos a leer también Miqueas 5:2. Y hay otros pasajes, pero el tiempo no nos va a dar, así que vamos a leer lo que dice Isaías 9:6. Fíjense bien. En el hebreo o el pensamiento hebreo es bien importante los nombres de la persona. Cuando se le ponía el nombre a una persona era para describir su carácter, para describir su relación con el Dios a quien adoraba, o para describir algún aspecto de lo que los padres querían que llegaran a ser en el hijo, ¿verdad? Pero en este aspecto, fíjense bien, el nombre describe el carácter o la naturaleza de la persona. Y fíjense bien lo que dice de un niño que va a nacer. Está profetizado, dice, porque un niño nos es, ¿qué cosa? Nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, ¿qué más? Dios, ¿qué? A ver otra vez, ¿cómo dice que se va a llamar? Ahí está. El nombre de ese niño va a ser, que él va a ser, ¿qué cosa? Dios fuerte. Es más, todos esos términos saben que son términos divinos, porque la palabra admirable consejero es una expresión admirable. Esa expresión admirable, palá en hebreo, solamente se utiliza para describir a Dios. El Dios que hace maravillas, porque la palabra palá o pelaot, que significa maravillas, Dios es un Dios de ¿qué? De maravillas. Dios fuerte, también se le llama Padre ¿qué? Eterno, es otro nombre, ¿verdad? De Abolán en hebreo, que significa un Padre ¿qué? Que es por toda la eternidad, y Él es un príncipe ¿de qué? De paz. Son puros nombres divinos. Así que ese niño es Dios fuerte, es Dios en su plenitud. Por eso es que se le llama ¿cómo? Emmanuel, que ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, ahí está. Miqueas 5:2, vamos a leer lo que dice Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué cosa? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Habla de que ese niño que nace allí es un ser que desde la eternidad existe. Y al decir que sus salidas o sus principios son desde la eternidad, lo está igualando ¿con quién? Con Dios. Porque la eternidad es una característica ¿de quién? De Dios. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se nos acaba. En el Nuevo Testamento, ya vimos pasajes del Antiguo Testamento, podríamos ver más, pero vamos a concretarnos en pasajes claves. Ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y fíjense bien, busquen San Juan capítulo 1, versículo 1. Y aquí especialmente los testigos es donde dicen y hacen un cambio, donde hacen violencia al pasaje bíblico. Dice, en el principio
era el verbo, o existía el verbo, como dice la versión internacional, y el verbo estaba ¿qué? Con Dios, y el verbo era ¿qué cosa? Ahí la expresión, y el verbo era Dios. En la versión del Nuevo Mundo dice, el verbo era un Dios, y lo ponen con minúscula, para decir que Cristo era un ser ¿qué? Inferior. Pero vamos a ver esto, y ¿saben qué? Si nosotros decimos de que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios con minúscula, está haciendo violencia a lo que toda la Biblia dice. Dios dice, fuera de mí no hay Dios, no ha existido ni existirá ningún otro más que yo. Eso dice Isaías, ¿sí? Y entonces, si hay dos dioses coexistiendo, pues ahí Dios dice, está echándonos mentiras, porque Dios, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Es uno es. Entonces allí hay un problema, que estos están malinterpretando el texto, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, lo que dice en el original griego, dice, en arge hein hologos, aquí está la expresión hologos, que viene siendo o se traduce como el verbo, de donde vienen todas las palabras de teología, pedagogía, logos, ¿verdad? Y dice hologos hein, y el verbo era con Dios, y Dios era, ¿qué cosa? El verbo. Aquí la palabra hologos es el sujeto clave, o sea, es el sustantivo, es el nombre, y Dios es el predicado. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, Juan es bueno, ¿quién es el sujeto? Juan. ¿Y cuál es el predicado? Bueno. No decimos Juan es un bueno, ¿verdad? Porque no debe llevar artículo o no. Es lo mismo en el griego. El verbo es Dios, no un Dios. ¿Entienden el punto, verdad? Eso simplemente es aspecto gramático. Ahora, busquen Juan 1:18. Saben, allí ya en el Evangelio de Juan hay algunos pasajes o manuscritos antiguos que tienen esa declaración, y parece que son manuscritos que tienen bastante peso y que por alguna razón antes no los habían puesto, pero las nuevas versiones lo han tenido que presentar. Desafortunadamente en la versión Valera no lo tiene así, pero otras versiones lo dicen. Dice en el versículo 18 del capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio, ¿qué? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Resulta de que en el griego no dice el unigénito Hijo, dice el monogenes Theos. Y cuando analicemos la palabra monogenes en griego, vamos a dar cuenta, esta palabra monogenes se traduce en la versión de Valera como unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo monogenes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo monogenes. Pero la palabra monogenes no quiere decir unigénito en el sentido de engendrado. Esa palabra monogenes quiere decir único. En su especie no hay nadie más. Y aquí el unigénito Hijo de Dios lo traduce ahí, pero en realidad dice el unigénito Dios, el único Dios. O sea que Cristo dice que es el único Dios que dio a conocer a su Padre. No sé si captan el punto, pero ahí mismo nos está diciendo que el único Dios es Cristo, así como el Padre, en el sentido de unidad. Y ahí vamos a ver Juan 20:28. Juan 20:28, ¿qué dice Juan 20:28? Es interesante cómo lo traduce la versión del Nuevo Mundo. Allí usa una expresión, fíjense bien, dice allí, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? ¿Y saben cómo lo dicen?
Señor, Dios mío, como para decir, ¿qué regazón hice? Pero no estaba diciéndoselo a Cristo, sino que estaba exclamando, decir, ay, cometí un error. Eso es hacerle violencia al texto bíblico. Y desgraciadamente también los antitrinitarios toman esto y no lo quieren reconocer, porque ahí un apóstol le está diciendo a Jesús que es su ¿qué? Su Dios, Señor. Es más, la palabra, saben que en ese aspecto los testigos de Jehová tienen razón. En el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra Kurios o Señor, es que los judíos en el Antiguo Testamento, cuando escribían el nombre divino tetragramaton, Yahweh o Jehová, ellos no usaban ni pronunciaban ese nombre. Era tan sagrado para ellos que, es más, para escribir ese nombre tenían solo una pluma y tenían que orar para escribir ese nombre. Y nunca pronunciar, es un nombre para un judío, es impronunciable ese nombre. Es tan santo que no lo podemos pronunciar con labios inmundos. Y en lugar de poner, de decir el nombre divino, decían Adonai, Señor. Y por eso en el Nuevo Testamento, cuando hablan y se usa la palabra Señor, en realidad están diciendo que es, ¿qué cosa? Jehová del Antiguo Testamento. Y cuando dice Cristo es el Kurios o es el Adonai, están diciendo es Jehová. ¿Entienden el punto, verdad? Pues bien, ahora otro texto muy importante, Hebreos 1:8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver qué dirían aquellos que dicen que es un solo Dios. Dice, más del Hijo, dice, ¿qué cosa? ¿Tu trono qué? ¿A quién le están diciendo esto? ¿A quién? Al Hijo. ¿Y qué le están diciendo al Hijo? Tu trono, ¿qué cosa? Oh Dios, es ¿por qué? Por el siglo del siglo, cetro de actividad es el cetro de tu reino. Has reinado, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, ¿qué cosa? Dios, el Dios tuyo. Ahí está hablando de dos personas que son ¿qué? Dios. No son dos personas igual, no es la misma persona, no es el mismo individuo, son dos personas y curiosamente los dos se llaman Dios. No dice Dios con minúscula y Dios con mayúscula, di tu trono, oh Dios. ¿Se lo está diciendo a quién? A Cristo. Ok. Y fíjense bien, Romanos 9:5 es un texto donde ahí sí no hay vuelta. Dice, a ellos también pertenecen, hablando del apóstol San Pablo, dice, los patriarcas, de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es, ¿qué cosa? Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Hay alguna duda acerca de que Dios, que Cristo es inferior al Padre? Dice, ¿es Dios sobre qué? Sobre todas las cosas, Él es Dios, no hay. Y a Filipenses lo hace claramente, Él es igual que Dios. Tan así es que Él posee los atributos de la divinidad como son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, y podríamos leer esos pasajes que están ahí, pero el tiempo no nos da. Otro pasaje que es muy importante, donde también se señala que Cristo es Dios, dice Tito 2:13, Tito capítulo 2, versículo 13. Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, ¿qué dice? Gran Dios y Salvador, ¿quién? No habla de un Dios chiquito, ¿verdad? Habla de ¿qué? De nuestro gran Dios y Salvador. Y por si nos equivocáramos, dice, se llama ¿cómo? Jesucristo. La primera carta del apóstol San Juan, ahí el capítulo 5, versículo 20,
Y fíjense bien, allí no hay vuelta también, y en el griego es más claro todavía. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué cosa? Verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Jesucristo. ¿Es qué cosa? El verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. ¿Hay más dudas de que Cristo es Dios? ¿Que es inferior al Padre? ¿Que es un Dios chiquito? ¿Verdad? Y esa es la razón por la cual, ¿qué Dios permitiría? Fíjense bien, ¿qué Dios permitiría lo siguiente? Vamos a leer Apocalipsis 5 del 11 al 14. Apocalipsis 5 del 11 al 14. Y es el momento cuando dice Cristo abre los rollos y se postran y le adoran. Dice en el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de ver sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios todo el linaje del pueblo y los has hecho para nuestro Dios, rey y sacerdotes. Y entonces, fíjense bien, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y después dice, se une todavía no solamente eso, sino todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y sobre las cosas que hay en ellos. Y oí decir, al que está centrado, ¿en dónde? En el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero, sea qué cosa, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Allí están adorando ¿a quién? Al Padre y al Hijo en igualdad. No dicen, bueno, al Padre una adoración, a tú un poquito más chiquito. A los dos están ¿qué? Y no solamente dice los seres vivientes, los 24 ancianos, no solamente los que rodean el trono, dice que aún todo lo creado, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y por todas partes, todos están adorando ¿a quién? Al Padre y al Hijo, porque los dos merecen adoración y alabanza, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, aquellos que afirman que Jesús es un Dios inferior, tristemente, esos que dicen que nosotros creemos en una herejía, que hemos apostatado, que estamos enseñando enseñanzas heréticas, tristemente ellos son los que están enseñando eso, y ellos son los que están sacando a Babilonia aquellos que hemos salido de ella y adoramos a Dios y a su Hijo para siempre jamás. Que Dios les bendiga.